Hey, hey, chicos. Ay, perdona. Hola chicos, aquí Luigi de maestriasexual.com y hoy en este vídeo estoy con mi gran amigo Frank Koster. Algunos los reconoceréis por el vídeo de las posturas que hemos grabado, pero hoy en este vídeo quiero hablar, he traído a Frank porque me gustaría que compartiera con todos vosotros su experiencia con la terapia de reemplazo de testosterona. Tú estuviste un tiempo con el TRT, con la terapia de reemplazo de testosterona. ¿Por qué te iniciaste en primer lugar? Me inicié porque el año pasado fue un año en el que sufrí mucho en motivación. Tenía unos niveles de motivación y energía muy bajos, tan bajos que me alarmaron un poquito y lógicamente estaban afectando mi vida profesional, económica, etc. Entonces me pareció muy inusual ese estado tan bajo, porque no tenía nada realmente que me estuviese yendo mal, no había nada realmente que induciese ese estado realmente. Así que, bueno, pues decidí hacerme las pruebas y efectivamente sí tenía los niveles de testosterona bajos. No bajos en plan súper bajos. Es más, recuerdo que cuando los compartí contigo, tú mismo me dijiste no estaba tan mal. Lo que sí no eran absolutamente perfectamente óptimos. Entonces, Claro, como sí. yo un poco quería salir de eso, quería salir de ese estado y quería simplemente mejorar mucho mi energía, pues decidí intentarlo y probarlo. Para aquellos que nos estén viendo, tú tenías aproximadamente de testosterona total, si no me equivoco, 524 más o Algo menos. así, 500 y pico, casi 600, algo así. Pero el nivel que importa, que es la testosterona libre, la tenías baja. La Tenías tenía muy baja. aproximadamente un 10%. Sí, no te sabría decir los números Me exactamente acuerdo que ahora. me dijiste un porcentaje, yo lo calculé en picogramos por mililitros y estaba alrededor de los 8 a 10 picogramos mililitros, cuando la cantidad mínima para sentirte bien es 15 picogramos por mililitros. Es la cantidad mínima. En mi canal hice un par de vídeos justo cuando comencé TRT, que probablemente menciono los números, pero ahora mismo no los recuerdo. Entonces, te iniciaste con el tratamiento de la terapia de reemplazo de testosterona. Fuiste con una endocrinóloga, ¿no? En Tailandia. No encontré, yo estaba en ese momento en Chiang Mai, que es digamos como la segunda ciudad de Tailandia, así como Barcelona lo es de España, pues Chiang Mai lo es de Tailandia, y no encontré un doctor realmente muy especializado en el tema, a pesar de que, bueno, pues había interés de hombres ahí en Chiang Mai en este tema, a través de foros y tal, y lo había mucho más en Bangkok. Pero bueno, yo estaba en Chiang Mai, así que fui con una doctora general que tenía experiencia con hombres que habían estado en terapia de reemplazo de testosterona. Aún y así, no fue una idea genial, ahora que lo miro en retrospectiva, porque considero que tienes que estar auténticamente con un especialista. Después, cuando yo estaba con el doctor, con esta doctora, yo me informaba muchísimo por mi cuenta y no muchas, pero algunas cosas de las que me decía eran muy contraproducentes y a veces incluso ignorantes. Entonces lo que tiene la terapia de reemplazo de testosterona es que es un terreno muy poco recorrido médicamente. Entonces, para todo aquel que quiere comenzarla, necesita tener, uno, por su lado, un estudio constante por su cuenta, y dos, estar a las manos de un auténtico experto. Eso me parecen dos pilares esenciales si vas a hacer TRT. Entonces te hiciste los análisis, la doctora consideró apropiado que empezaras con la terapia de reemplazo de testosterona. ¿Y empezaste con la gonadotropina o con la testosterona? ¿Con qué tipo de testosterona empezaste? ¿Cuál era la dosología un poco más o menos? Empecé con testosterona propionato. O sea, para aquellos que no entiendan, la testosterona líquida, es decir, la que te inyectas, tiene 4 tipos, hay de 4 tipos, ¿no? Y un poco la diferencia que tienen entre ellas es lo que tardan en entrar en tu sistema. Es decir, cuando tú te inyectas testosterona, pues la propionato es un poco la más rápida
la que entra más rápido y la que deja tu sistema más rápido. Y esa fue la que yo utilicé. Vale, ¿te acuerdas de la dosología? Sí, me dio una dosis muy pequeña al principio, una cosa así como 80 miligramos, miligramos creo que fue, creo que 80 miligramos a la semana, no, ¿a la semana? Ostras, sí, creo que a la semana, si no me equivoco. Ostras, ahora no recuerdo. Cada semana me da que era. Yo creo- Dijiste en su momento que era cada semana, si no me equivoco. 80 miligramos, no puede ser cada semana 80 miligramos, es demasiado poco. Es que ha pasado un poco de tiempo, perdonad chicos, pero hay algunos datos, números en concreto que no recuerdo precisamente. Pero yo diría que una cosa así como 80 miligramos o 100... Yo diría una cosa entre 100 y 150 a la semana, algo así. Entonces, bueno, pues aquí tienes una de las cosas que la doctora fallaba mucho. La doctora quería que yo me inyectase todo de golpe un día y después dejar pasar un montón de días sin inyectarme. Claro, y al parecer eso es lo que hace es pegarte un subidón en energía, en bienestar, y luego la bajada hormonal pues se Exacto. sufre también mucho a nivel de bienestar. Eso genera un pico de hormonas y después un valle, ¿sabes? Un pico hacia abajo. Y son esos picos lo que traen muchos efectos adversos que le suceden a muchos hombres, como, ¿cómo se dice? La piel muy grasienta, acné es uno de esos efectos, y otro tipo de cosas más. Al final, siempre que haces la TRT te interesa tener unos niveles lo más estables posibles, es decir, que esos picos no suban un montón y bajen un montón, sino que sean realmente muy pequeñitos. Y eso lo consigues a través de una inyección idóneamente diaria de dosis pequeñas, es decir, si el médico te da 200 a la semana, que generalmente es lo máximo que te dan cuando estás en terapia de reemplazo de testosterona, 200 miligramos, pues divides eso entre 7. Lo que pasa que eso para alguna gente le parece un poco impráctico y lo dividen entre, o sea, una inyección cada 2 días, 3 días más o menos. Entonces yo un poco encontré mi punto medio en una cosa así como que me inyectaba 50 miligramos cada 2-3 días. Sí. Y eso fue como yo lo hice y yo no tuve el efecto adverso típico del acné, por ejemplo, que era algo de lo que muchos hombres hablaban y que viene relacionado de picos y de, o sea, simplemente de un protocolo de inyección no óptima. Después de que empezaras con el tratamiento, ¿notaste algunos beneficios? Hombre, sentí un mejor bienestar, sentí que tenía ganancias en el gimnasio con más facilidad. Yo soy un chico que, ¿cómo se dice? ¿Ectomorfo? Ectomorfo, es decir, a mí me cuesta mucho ganar grasa y ganar músculo. Y noté que podía ganar músculo con mucha facilidad. Y bueno, me comencé a sentir bastante mejor, más lúcido, más espabilado y tal. Me comencé a sentir mejor. Sí que no tuve, bueno, pues lo que tiene la expectativa, ¿no? Que crees que vas a sentirte como Superman. No tuve eso yo. Me sentí mejor, bien, pude mejorar un poquito y ya está. Vale, adelantando luego, estuviste con la terapia de reemplazo y cuando te volviste a hacer los análisis que la doctora te pidió, viste que tenías el estrógeno muy alto también. Sí. Y decidiste que era adecuado empezar con un inhibidor de la aromatasa, que es lo que convierte un porcentaje de la testosterona a estrógeno, porque esto es lo que no sabe mucha gente. Cuando tienes altos niveles de testosterona, también un poco pues el efecto negativo es que pueden aumentar muchísimo tus niveles de estrógeno, y ese era tu caso también, ¿no? Bueno, no es 100% así. Tus niveles de estrógeno aumentan porque, ahora no sé el nombre exacto, pero el SHBG, si no me equivoco que se llama, a lo mejor digo el nombre en inglés, pero si lo buscáis... La hormona globulina fijadora. No lo sé, ya no me acuerdo. Sexual hormone blinding. Eso, binding globulin. Globulin, sí. Esa hormona, si tú la tienes relativamente alta, hace que la testosterona que tú te inyectas se convierta en estrógeno, que justamente es lo opuesto, es decir, literalmente la estás malgastando. Yo desde el principio ya sabía que tenía esa hormona un poquito elevada y de alguna manera pues ya le pedí a la doctora directamente de entrada que yo estuviese
tomando un poquito de Arimidex, un bloqueador de estrógeno, para que mi cuerpo pudiese utilizar la testosterona en su totalidad, en lugar de malgastarla. Aún y así, la doctora se negó en dármela y en ese caso no era una medicina que yo podía conseguir fácilmente, tenía que conseguirla a través de la receta médica. Entonces, bueno, pues tuve que seguir las instrucciones del médico y evidentemente, pues lógicamente el primer mes pues fue un gran malgasto, ¿malgasto se dice? Un gran malgasto de energía y de esfuerzo porque acabé, sí, con la testosterona un poquito mejor, pero con unos niveles de estrógeno pues bastante considerablemente altos. A la vez también me estaba inyectando HCG, lo que también... Al mismo tiempo exacto, que la testosterona. Exacto, entonces lo que también levanta todo ese efecto, ¿no? Y bueno, pues eso hizo que comencé un poco, pues comienzas y después tienes que ir ajustando por aquí, por allí, que es un poco normal, pero algunas cosas son prevenibles si tienes tú por tu cuenta la información correcta, es decir, tú haces un estudio profundo por tu parte, y dos, tienes un médico que es un experto de verdad, un doctor que tiene experiencia, mucha experiencia con hombres en TRT. Entonces, me parecen muy importantes estas dos cosas. Entonces, ¿empezaste con el Arimidex al final? Empecé Sí. con el Arimidex, se me controló un poquito el estrógeno. ¿Y después te volviste a hacer otro análisis, un segundo análisis? Sí, me lo volví a hacer, lo tenía todo un poquito mejor, más controlado, pero bueno, yo acabé frenando la testosterona relativamente pronto porque comencé a sentir un efecto adverso que me afectaba un poco mi día a día, que era que comenzaba a sudar mucho. Esto es un efecto generalmente adverso que tienen los esteroides, es decir, la testosterona, para aquellos que no lo conocen, no saben, es utilizada como esteroide por los culturistas, pero en cantidades que se multiplica por 5 a lo que yo estaba utilizando realmente. Aún así no deja de ser una hormona. Entonces yo en esa época estaba tomando TRT, consumiendo mucho café diariamente, viviendo en Tailandia, que es un país muy caluroso, de 30 grados y súper húmedo. Y también tomando modafinil, que no sé cómo explicarlo lo que es, pero también... Es una droga cognitiva, para aquellos que no lo sepan, que te hace pues rendir mejor en el trabajo. Exacto. Y... Vaya cóctel, ¿no? Entonces, claro, pues el cuerpo está en un motor muy acelerado, acelerado. Y eso se traslada, claro, si encima estás viviendo en un país muy caluroso, pues en mi caso se trasladó en un sudor excesivo, o sea, realmente que se convirtió en un problema, y bueno, lo dejé por ese motivo. Yo ya antes de tomar TRT era un tío que tenía, bueno, pues que sudaba un poquito más de lo normal que el hombre en general, pero nunca de una forma que supuso un problema. Después de unos meses en TRT, que sentía que tenía como la cara un poco roja, ¿sabes? O sea, mi temperatura corporal estaba realmente más elevada. Entonces, a raíz de eso, pues lo dejé completamente, decidí frenarlo, me llevó un proceso, ¿sabes? Creo que estuve como 3-4 meses intentando un poco controlar los niveles, las inyecciones, disminuirla. O sea, fuiste disminuyendo la dosología, no es que Sí. lo cortaste ese... Sí, no lo corté en seco. Yo hice, si a lo mejor estaba haciendo 50 miligramos cada 2 días, pues lo extendí a 3 o 4. Y después lo extendí un poquito más. Después mi dosis semanal la fui reduciendo un poco para a ver si podía mantener el TRT y se me frenaba un poquito el tema del sudor. No fue así. Así que como ya lo fui extendiendo mucho y reduciendo un montón y no sentí un gran efecto adverso en mi bienestar, pues... Y aparte me informé mucho de qué pasaba si lo dejabas, tal, cómo reaccionaba el cuerpo, y vi mucho feedback de muchos hombres que no experimentaban realmente nada
cuando lo dejaban, ¿sabes? Sí que habían otros que sí que lo sufrían mucho, porque esos son los hombres que realmente necesitan sí o sí estar en terapia de reemplazo de testosterona. Hay algunos hombres que sí que lo necesitan de verdad. Ese no era mi caso, y había muchos hombres que tampoco tenían una situación similar a la mía, y como vi ese feedback en forums y tal y cual, pues decidí intentarlo y dejarlo y a ver cómo me sentía. Vale, antes de que sigamos con esto voy a hacer aquí un inciso. Generalmente cuando terminas pues, tu ciclo hormonal necesitas hacer lo que se conoce como un PCT, Post-Cycle Therapy, a través de una medicación como el Clomid, que es el más reconocido, y es básicamente para que tu cuerpo siga produciendo la testosterona de manera natural, para que pues, esa producción no se estanque. Si me comentaste... Se hace con HCG también. HCG también, sí. Entonces, que yo estaba con HCG, es decir, para aquellos que... Me comentaste también que habías empezado a ver tus testículos de un tamaño más pequeño después de No, que... yo nunca vi mis testículos más pequeños. Lo que sí vi que no sé cómo llamar, la bolsa, La bolsa, el escroto, sí. exacto, el escroto, se me redució un poquito. Es decir, la tenía mucho más holgada y sí. más colgada. Y la bolsa sí que se me redució un poquito. Y a día de hoy ese efecto sigue persistiendo. Sigue, pero bueno, realmente es algo mínimo, nada que haya afectado de ninguna manera, ¿cómo se dice? Mi miembro. Tu desempeño y Sí, el sí, miembro. sí. Vale, otra cosa que te quería preguntar también, esto pues ya lo tocaste también, bueno, lo dejaste, dijiste algo al respecto, que sentías de que a ti en realidad no te hacía falta y que por eso no sufriste lo que era el efecto negativo de los hombres que dejan la terapia de reemplazo de testosterona. ¿Cuándo te diste cuenta que en realidad, por decirlo de alguna manera, no habías tomado la decisión incorrecta de someterte a la terapia de reemplazo de testosterona, y también por qué decidiste, por qué pensaste que no te hacía falta y a qué se debían también, por ejemplo, los síntomas que estás experimentando, que en su momento me acuerdo que hablábamos por teléfono y me decías que estabas seguro de que eran relacionados a bajos niveles. Tardé muchos meses. Digamos que, bueno, después de haber dejado la terapia de reemplazo de testosterona, yo me fui a Bali, a pasar unos cuantos meses a Bali. En Bali ya llevaba unos cuantos meses sin TRT y supongo que de alguna manera ahí ya me comencé a dar cuenta que la terapia de reemplazo de testosterona, o sea, la falta de testosterona no era el problema, la raíz del problema. Entonces un poco ahí, y especialmente ahora que yo volví, después de Bali volví a Europa, que es donde estoy ahora, y después de Bali sí que ya me di cuenta de que realmente no era para nada el motivo. Yo de alguna manera, no sé cómo explicarlo, pero no estaba alineado realmente con lo que me tenía que hacer, lo que me tocaba hacer y donde tenía que estar en ese momento de mi vida. Me resistía mucho al cambio, me resistía un poco al crecimiento, me resistía al riesgo, y un poco me quedaba muy estancado en una posición donde yo de alguna manera pues tenía que salir. Y lógicamente siempre que no estás alineado con tu propósito, siempre que no estás alineado con tu corazón, que es lo mismo, quiere decir que eso se va a trasladar en infelicidad en ti mismo, que después tiene efectos en tu energía, motivación, bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era algo más interno. Era algo más interno, digamos, espiritual o personal o algo así. Se trataba algo así. Entonces, bueno, eso ha tardado mucho tiempo en que yo me pudiese dar cuenta de eso. Aún y así no me arrepiento de nada, porque me gusta mucho más la idea de que de alguna manera intenté tomar acción para salir de donde estaba y simplemente me equivoqué en el método. Yo pensaba que era algo más físico y con el tiempo, pues el tiempo me ha demostrado que era otra cosa. Entonces era un proceso natural del cual no me arrepiento absolutamente de nada y nada. Muy bien. Pues para terminar este vídeo a mí me gustaría añadir de que muchos hombres me suelen enviar emails preguntándome, diciéndome que tienen bajos niveles de testosterona, pero hay que darse cuenta de que hay muchísimas causas que
que se pueden achacar al hipogonadismo que están sufriendo en ese momento. Por ejemplo, la falta de sueño, el estrés. Como Frank ha dicho también, no alinearte a tu misión. Han habido muchísimos estudios con traders en el que se ven que aquellos que ganan más dinero al día siguiente, por ejemplo, sienten un aumento de testosterona. Entonces la sensación también de coger la vida por los cuernos afecta positivamente tu salud. Luego también quizás estás teniendo alguna deficiencia de micronutrientes, pero para mí el enfoque más importante para optimizar tus niveles es ir sumando un punto por aquí, un punto por cada lado. Intenta irte a dormir antes de las 12. De 12 a 3 es cuando tu cuerpo, tu ritmo circadiano está produciendo la máxima cantidad de testosterona y hormona de crecimiento. Intenta alimentarte bien, comer menos alimentos procesados. Intentar evitar los plásticos también, que contienen muchos disruptores endocrinos. Puedes cogerte una botella de acero inoxidable y si también tienes osmosis, implantas el sistema de osmosis en tu casa, pues evitas por completo lo que son los plásticos. Y el 90% de nuestra exposición a los disruptores endocrinos es a través del agua, a través de los plásticos del agua. Y poco a poco así, incorporando, haciendo pequeños cambios, empleando también un desodorante natural, haciendo más yoga, relajándote más, teniendo ejercicio. La obesidad y el ejercicio es una de las cosas que realmente inducen muchísimo a tener niveles muy bajos. Muy bajos. Teniendo tus prácticas para reducir la ansiedad, el cortisol. Si tú estás en un ambiente de trabajo en donde hay muchísimo estrés, quizás te convenga cambiar de trabajo o incluso incluir algunos adaptógenos, ¿vale? Yo siempre digo de que no sabes que tienes ansiedad hasta que no la tienes, ¿vale? Entonces, ¿algo más que añadir a todo esto? No, principalmente el tener los niveles de testosterona óptimos realmente está anclado en el tipo de vida que llevas. Entonces, de la misma manera que él ha dicho pues muchas cosas, pues invito a todo aquel que quiera incrementar sus niveles de testosterona, que lleve un tipo de vida que la aumente naturalmente. Es decir, que seas una persona que duerme bien, que come bien, que hace ejercicio, que tiene sexo sano, que no se machaca el pene con porno bruto, que la ¿sabes? pornografía afecta también que si te puedes masturbar sin mirar marranadas en internet, mucho mejor. Y así muchas otras pequeñas cositas que si buscas un poquito en Google encontrarás. Hay muchos motivos que te destrozan la testosterona natural. Entonces muchas veces no se trata de que tú eres un tío deficiente, sino que tú llevas un estilo de vida que induce esa deficiencia. Entonces lo importante es, alinea tu vida para que tus niveles de testosterona óptimos, naturales, estén al máximo de manera consistente. Y si aún y así tú eres un hombre con niveles muy bajos, entonces sí busca a lo mejor la opinión de un experto y a lo mejor sí necesitas TRT. A muchos hombres TRT les ha ayudado muchísimo, pero no tomemos la vía como yo hice, que es buscar la droga y la píldora mágica cuanto antes. Es decir, la solución mágica al frotar la lamparita. No funciona así. La mayor parte de cosas están muy ancladas en nuestro estilo de vida, en nuestras decisiones, en lo que hacemos con nuestras propias acciones y hábitos. Entonces, bueno, pues esa es mi opinión. Genial, pues señores, muchas gracias por ver este vídeo. Por último, también informaros que tenemos a la venta el mejor suplemento, la hierba cabra en celo, para aumentar tus niveles de testosterona de manera natural. Contiene los ingredientes más efectivos para optimizar tus niveles de manera natural. También voy a dejar el enlace hacia tu canal. Allá tienes algunos vídeos en donde estabas hablando sobre tu comienzo con la terapia de reemplazo de testosterona para aquellos que estén interesados estén interesados en TRT, pero siempre, por último, lo más importante es hacerlo siempre con un especialista, con un endocrinólogo, con un andrólogo, con un médico especialista en medicina anti-aging. Exacto, exacto. Eso es todo, señores. Un abrazo muy grande.